Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán fotografiar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo para corregirlos oportunamente y lograr un mejor resultado. Muy bien, ahora continuamos con nuestro ejercicio. En esta ocasión vamos a dibujar la cabeza, vamos a revisar su estructura, su distribución de las partes y la vamos a tratar de hacer por geones para hacer ángulos diferentes a los que ya hemos hecho. Principalmente nos concentraremos en la interpretación del rostro de medio perfil y revisaremos un poco este asunto de la distribución de las partes del rostro y de las proporciones para el medio perfil, y más adelante veremos cómo dibujar los rasgos faciales a detalle para el medio perfil, y posteriormente haremos una implementación de esos rasgos faciales en dos estructuras semejantes, una con un carácter más masculino y la otra con un carácter más femenino, para revisar todo este asunto del dibujo anatómico. Ya estamos llegando al final de esta primera revisión. Nos quedaría faltando una revisión tridimensional del cuerpo completo por geones, algo de pose y movimiento y una revisión del coloreado de la piel y el pelo. Como habíamos visto en la sesión pasada, existen formas geométricas tridimensionales que llamamos geones, que nos permiten tener una visualización más clara de los elementos tridimensionales que componen las cosas en el espacio previa a la construcción del detalle, ¿sí? Entonces, dentro de esos geones habíamos visto que existían algunos que parecían cubos, otros que parecían cilindros, otros que parecían esferas, y en el ejercicio de las manos utilizamos algunos que parecían salchichas. Todos estos geones son perfectamente válidos. Para la construcción de la cara existirán también algunos geones que nos van a permitir como tener un mejor entendimiento de la tridimensionalidad y la distribución de los elementos en el rostro previo al detalle. ¿De acuerdo? El principal geón que la cabeza tiene es una esfera, ya que la forma general, como hemos visto, ha partido permanentemente de una esfera, a la cual se le hacen algunos ajustes para hacerla un poco más delgada o cosas por el estilo. Entonces, estas esferas que utilizamos para la construcción de rostros, al ser una esfera, pues se ve igual desde todos los lados. Entonces, para poder tener una visualización clara de en qué dirección tridimensional realmente se están proyectando estas esferas, se les suelen hacer unas líneas de puntos medios, algo semejante a una ecuatorial y dos meridianos transversales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta esfera la podría dividir con un par de meridianos de sus puntos medios, un punto medio que represente el Y y un punto medio que represente el Z, y por acá le haría una línea ecuatorial que sería un eje medio que representaría el X. Listo, esa es una posible proyección de esta esfera. Ahí tengo ya una visualización más tridimensional que si solamente tuviera un círculo. Listo, las esferas, como les digo, pueden tener cualquier tipo de proyección. Ahí tendré una proyección diferente. Listo, en realidad se parece mucho, pero en esta vendría a ser la línea ecuatorial, con un color diferente para que tengamos una visualización clara, y en esta sería la línea ecuatorial. Listo. También podría tener algunas de sus líneas alineadas con el observador y las otras no tanto. Listo. Estas guías perfectamente me pueden servir
para desarrollar un rostro, ¿sí? Acá tendría un punto base del cruce de esta transversal acá. Este es el punto que yo consideraría quizá como el punto de la oreja. A partir de ahí podría tener las siguientes referencias. Hemos visto la vez pasada que cuando construíamos el rostro de frente, no partíamos a hacer esta división de tercios desde el borde de la esfera, sino que bajábamos una medida que era muy cercana a un cuarto o un tercio. Listo, acá podríamos tener en cuenta un poco de eso. Entonces empezaría con esta división, bajo hacia acá con una línea recta y esta otra división. Entonces ahí tenemos dos partes de ese tercio y aquí estaría el último tercio. Listo. Estos dos elementos me pueden servir también para marcar acá en la esfera un aplanamiento, como si le quitáramos una pequeña tajadita a la esfera y aplanáramos acá con este ancho determinado por esta medida, que no es el borde, obviamente no. Allí podríamos aplastar un poco esta esfera y a partir de estos otros elementos podríamos empezar a construir algo tridimensional que nos ayude a visualizar un poco la forma que podría llegar a tener el rostro, ¿sí? Entonces una línea por acá con un ancho medio que me ayude a determinar dónde podrían ir los elementos del maxilar. Listo, y ahí ya estaría pues como algunos principios de dónde podrían ir los elementos. Obviamente ya en un minuto revisaremos esto a detalle, pero es para mostrarles que a partir de esta visualización tridimensional de la esfera podemos empezar a estudiar sus proyecciones y tratar de construir un rostro tridimensional. Lo mismo pasaría acá, pues por acá muy hacia allá estaría la primera división, tanto el ángulo que no lo permitiría ver, pero más o menos por acá estaría la segunda división y la tercera acá. Listo. Entonces aquí tendríamos una proyección, punto medio del rostro, punto de la oreja, y nos robamos un pedazo para la cabeza y más o menos este tercio, pero más centrado, bajaría por acá una guía que luego se proyectaría al maxilar. Listo, entonces acá tendríamos ya otra proyección de cabeza. Esta sería como un medio perfil, esta sería como mirando hacia arriba, y esta que está dibujada acá representaría una mirada hacia abajo. Sí, por eso este tercio está tan abajo, parece más grande, solamente porque las proyecciones de los elementos están muy, según esta, muy distorsionados según la proyección de esta línea ecuatorial. Entonces la mayoría tendría también esa proyección, y eso hace que se vea así distorsionado. Pero por acá, por la base de la esfera, marco esta guía y aquí más o menos tengo una forma que me podría ayudar a entender cómo sería esta forma del rostro de una cabeza mirando hacia abajo, casi de frente pero un poco hacia abajo. Listo. A partir de esta comprensión de esta esfera y de cómo distribuir los elementos, podemos empezar a considerar cómo podríamos hacer un rostro ya en un medio perfil tridimensional, no un medio perfil plano, sino algo que responda al uso de los geones y que de hecho me permite una cierta flexibilidad, que podría no ser un medio perfil del todo, sino que podría estar un poco más rotado, más hacia el frente, más hacia el perfil, ¿sí? O un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Al comprenderlo no como una guía de figuras geométricas planas con divisiones a puntos medios exactos, muy como el estilo de como vimos el rostro de frente y el de perfil, no sería muy engorroso tratar de hacer un medio perfil ahí. Ya estamos en un punto más avanzado, estamos tratando de trabajar con formas tridimensionales, con geones. Entonces a partir de ahí ya las cosas son diferentes, ¿sí? Posiblemente incluso utilicemos menos guías o las utilicemos de otra manera, pero tenemos que partir del punto de que tenemos que tratar, esforzarnos por entender que estos elementos van a ser tridimensionales. ¿Listo? Entonces empezaré por dibujar una esfera para el rostro. Trataré de hacer esto lo más medio perfil posible. Y haré una línea ecuatorial. Como les había dicho, esta la voy a representar con azul, igual que en el ejemplo anterior. Acá las había hecho con una cierta redondez, mirando un poco más de la parte superior de la esfera. Acá la voy a hacer
muy alineada en plano, solamente por ser un ejercicio pues de proporciones, pero se puede pues también interpretar un poco diferente. Y hago estos puntos meridianos que serían más o menos de esta manera. ¿Listo? Ok, entonces más o menos a un poco más de un medio, quizás entre un cuarto y un tercio, hago esta marca. Esta misma unidad la bajo hacia abajo, pero acá más en vertical, mismo que la baje hacia arriba. La proyecto hacia abajo, más o menos hasta este punto, y lo hago una vez más. Listo, entonces acá ya tengo una revisión de las proporciones básicas de la cabeza. Más o menos en este ancho de acá, aplano acá un extremo de la esfera, para que la esfera no alcance a ser como totalmente redondeada, sino que se sienta que esta parte está aplanada. Listo, en esta parte aplanada, entre esta medida y esta medida, irá la oreja hacia este punto. Más o menos por la base de la esfera, ¿sí? Haría una guía, bajaría un poco esta proyección hacia esta guía. Me imagino cómo se vería, cuál sería el punto medio en la parte de atrás, también la proyecto. Listo, entonces este sería el ancho base del maxilar, que se proyecta más o menos hacia la punta del mentón, ¿cierto? Pero no del todo, porque también tenemos que tener en cuenta un elemento de tridimensionalidad, y es que esta guía de acá, si bien me puede representar la base con la que habíamos hecho este rostro de perfil, que sería esta de acá, equivalente también a la línea que tenía esto en el centro, ¿sí? Se puede ver que el mentón sí me centraba bien en la vista frontal, pero que en la vista de perfil está un poco desplazado hacia atrás, lo cual quiere decir que acá no voy a hacer el mentón perfectamente en la mitad de esta guía, sino un poquito desplazado hacia atrás. Listo, algunos elementos que voy a nombrar como desplazados hacia adelante serán proyectados un poco en esta dirección, y los desplazados hacia adentro o hacia atrás estarán proyectados en esta dirección. Entonces este mentón no lo haré acá, sino un poco recogido hacia acá. Entonces ahí si proyecto del maxilar hacia esta figura y del maxilar hacia esta figura. Ahí ya empezaríamos a tener una revisión más o menos adecuada de la forma general del rostro. ¿Sí? Tenemos el cráneo, tenemos la ubicación de ya uno de los primeros rasgos, que sería esta oreja, que vendría de este tope a este tope, y tenemos estos otros elementos. ¿Ok? Entonces, como les digo, van a haber unos elementos que estarán más sumergidos en el rostro, más proyectados hacia acá, y otros más emergentes, más proyectados hacia allá. Por ejemplo, los ojos no podrían estar alineados con esta línea, una división basada en esta línea, porque en realidad deberán estar proyectados un poco más en profundidad, ¿cierto? Eso es un elemento muy importante, que van a haber unos elementos más en profundidad, otros más en superficie. Por ejemplo, las cejas estarán más hacia allá en relación a los ojos, que estarán más hacia acá. Listo, empecemos entonces a hacer algunas divisiones. Entonces, como habíamos hecho antes, marco más o menos un cuarto de acá hacia abajo, y por este punto haría una guía para los ojos. ¿De acuerdo? Los ojos estarán alineados con esta guía, pero la dimensión de los ojos es un poco más compleja de ubicar. ¿Listo? No tengo tantas medidas, es como decir un tercio, un cuarto, no. Eso depende también de qué tan rotado esté la cara, si es más cercana al perfil, más cercana al frente, varía un poco. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que esos ojos se ven un poco más en profundidad, y que mientras más cercano sea esto al perfil, más se notará esa profundidad. Si están tan de frente, pues se puede alinear un poco mejor la profundidad de las cejas y de los ojos, hasta que quede totalmente de frente, donde están alineados, pero en el perfil absolutamente no. ¿Listo? Entonces esto lo tendríamos que revisar rostro por rostro. ¿Qué elementos sí tengo que tener en cuenta para la ubicación de los ojos? Hay una cosa que se llama la tangente de rotación, ¿sí? Si de pronto han visto los listones de madera de un barril, se darán cuenta que a medida que estos listones se están acercando al borde o a la tangente de rotación, van empezando a parecer más estrechos. ¿Listo? Esto pasa con muchos de los rasgos faciales, ya que están sobre una superficie también muy redondeada, muy semejante al barril. Mientras más se acercan al borde, más estrechos se ven. En
un sentido X, ¿sí? En el sentido del ancho. La altura es la misma, el Y es el mismo, pero el X se acorta. ¿Listo? A medida que van llegando al borde. Con las cejas pasa muy evidentemente, y con los ojos también pasa, pero en una medida menor, ¿ok? No es tan marcado. Entonces hay unos elementos que tienen una tangente de rotación más marcada y otros menos. Aparte pues de que hay unos en más profundidad y otros en menos. ¿Listo? Los ojos entonces tendrán que ser dibujados de la siguiente manera. Ya ahora dibujamos los ojos a detalle, pero tendremos que tener en cuenta que la distancia entre los dos ojos es un ojo, pero este ojo no es exactamente el mismo, sino que es ligeramente más ancha la división y ligeramente más ancha que la división y que este otro, el otro ojo de acá. ¿Listo? Pero muy poco, o sea, es muy cercano a la misma medida, pero ligeramente más estrechado a medida que va hacia allá. ¿Listo? Otro detalle con respecto a los ojos es que su forma ya no sería la de una hoja con su parte más ancha en el centro, sino que esta parte ancha se desplazaría hacia donde el personaje está mirando. Entonces ya la forma de hoja sería un poco diferente, digamos así. Tanto para este como para este, la parte más ancha estaría en otra proyección. ¿Listo? Con esto en cuenta, podría tratar de proyectarlo por acá. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar el ojo? No debe llegar hasta acá. Diría que un poco antes, un cuarto antes, sería más o menos el límite del ojo, pero teniendo en cuenta que están en profundidad, es decir, que están un poco más sumergidos dentro del rostro, podría ubicarse más o menos por acá. Esos ojos. ¿Listo? Más adelante dibujaremos una nariz que estará mejor centrada, incluso podrá tapar un poco de este ojo. ¿Listo? Y las cejas, como pueden ver, estarían más proyectadas en superficie. ¿Ok? Entonces, a partir de esta línea divisoria, un poquito hacia adentro, porque les recuerdo que el inicio del tabique no estaba con la línea, sino que empezaba desde un hundidito. Entonces, a partir de ahí, marcamos esta medida. Este va a ser el hundido del tabique. ¿Listo? Y más o menos por acá podríamos dibujar la punta de la nariz. Y con esto nos podemos ayudar a ubicar más o menos dónde podría quedar la nariz. ¿Ok? Esa es solamente la ubicación. Más adelante revisaremos cómo hacer los detalles. La boca, el labio superior sí estaba más o menos bien alineado con esta guía de acá. Bien, entonces el labio superior sí lo podemos dibujar más o menos como en este punto, tratando de que no llegue totalmente hasta el centro de los ojos, un poquito antes, y que la parte que está más de este lado del rostro tenga una tangente de rotación muy marcada, ya que la boca sí que se le nota bastante ese elemento de que mientras más cerca esté de la tangente de rotación, más estrecho en X se ve. ¿Okay? Entonces esta sería más o menos la ubicación de la boca. ¿Listo? Ahora, la proyección de la oreja, aquí la hice simplemente de manera escueta, es casi idéntica a la del perfil, ¿sí? De hecho, en algunas personas que tienen las orejas ligeramente levantadas, el medio perfil es posiblemente la parte en la que más plena y amplia se ve la oreja. Entonces esta simplemente la dibujamos ahí, igual que como aprendimos a dibujarla para el perfil. Las cejas vendrían más o menos en este punto, como les digo, no vienen centradas del todo este cruce, sino un poquito más desde adelante, porque aquí pues le habíamos hecho una proyección ligera hacia adelante. Eso lo mantendremos en el medio perfil. Entonces ubicaré las cejas un poquito desde hacia adelante. ¿Listo? Ahora, ubicar el largo completo de la ceja puede resultar un poco más difícil, pero vamos a tratar de manejar un poco de la misma teoría que habíamos visto antes. Trataremos de tener un ancho ascendente parecido al ojo, aunque no va a estar alineado con el ojo esta vez porque está proyectado más hacia adelante, pero que tenga un ancho parecido en el ascendente. Y el descendente puede alinearse un poco del centro de la boca al borde del ojo. ¿Listo?
más o menos. Entonces ahí tendríamos más o menos la ubicación de las cejas. Algunos de estos elementos del rostro de perfil podríamos también empezar a imitarlos. Podríamos tratar de aplanar un poco la frente, tratar de levantar aquí un poco un bulto para las cejas, y esto nos ayudaría a definir mejor el rostro. Pero nos quedan faltando otros elementos que de pronto pueden ser un poco ambiguos en este momento, porque no los vemos acá en la estructura, pero que lo podríamos construir. Por ejemplo, le podríamos resaltar un poco el pómulo, aunque no está muy marcado dentro de la estructura, y le podríamos resaltar un poco el mentón, aunque no está muy marcado dentro de la estructura. Listo. En el rostro de frente hicimos un cuello completamente en vertical, bien centrado a la cabeza, y en el rostro de perfil hicimos un cuello en una diagonal sutil, bien centrado a la cabeza. Acá vamos a tratar de hacer un punto medio entre esos dos. Tiene que ser ligeramente en ángulo, bien centrado a la masa general de la cabeza. Listo. Acá podríamos tener una referencia de ese cuello. Ok, estos serían los elementos básicos a dibujar. Lo que sigue entonces sería revisar cómo serían esos rasgos faciales particulares para estos elementos. Entonces vamos a revisarlos uno por uno. Como pueden ver, esta vez estoy tratando de hacerlo un poco más rápido y más ágil, porque ya tenemos un bagaje, ya tenemos unos conocimientos previos y estamos en un momento en el que lo podemos hacer un poco más acelerado. Bueno, una cosa que de pronto es un poco raro acá es que la división entre las cejas también puede ser cercana a la distancia de un ojo. Entonces trato de imitar esta distribución para que las cejas no me queden demasiado juntas. Aquí estaría mucho mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces con este dibujo. Ahora vamos a trabajar de fondo con el dibujo de los rasgos faciales a detalle. Empezaré por los ojos, ya que tenemos acá un principio básico que nos muestra cuál es la forma del ojo, que ya les he explicado. Entonces revisemos cómo incluir un poco de detalles en este trabajo, y además cómo podríamos integrar dentro de esta misma representación de ojo otro rasgo facial que serían las cejas, para poder hacer los dos de una vez. Listo. Entonces habíamos visto que los ojos se encuentran un poco más dentro de la profundidad del rostro. En este rostro de medio perfil que estoy diseñando acá, se verían un poco más a la derecha, las cejas más a la izquierda. Esto depende, o se hace más enfático dependiendo de qué tan rotada esté la cabeza, ¿cierto? Pero para este punto creo que con hacerlos algo más o menos como lo que tenemos está bien. Entonces, las cejas deben tener una separación parecida a un ojo, pero están proyectadas en una diagonal. ¿Listo? Y estas cejas son más susceptibles de lo que les había explicado ahora, de tangente de rotación. Mientras más cercano esté un objeto en una superficie de cara más o menos cilíndrica, como lo podría ser esta frente, se va viendo cada vez más estrecho a medida que se va acercando al borde, ¿sí? Entonces la ceja de este lado quedaría más estrecha, y el ancho de la ceja es parecido al de un ojo también, un poco. Listo. Y luego, partiendo de algún punto de la boca, por acá estaría la parte que baja este segmento, más o menos. Igual estas guías, como les digo, solo es unas guías más o menos flexibles de cómo interpretar esta tridimensionalidad, pero lo ideal es tener o desarrollar una imaginación tridimensional de formas geométricas casi poligonales, como los juegos de video básicos. Entonces, revisemos también cómo podrían ser estas cejas. Esta ceja, que está más alejada de la tangente de rotación, podría verse un poco más alargada, y esta ceja, que está más cerca de la tangente de rotación, se vería un poco más corta, pero la altura de sus partes debe ser igual, ¿sí? Porque no estamos poniendo en ningún momento cuestionando esta parte de la altura de los elementos. Sin embargo, acá también va a haber un origen de la nariz que va a estar un poco levantado, que va a cubrir parte del ojo de este lado. ¿Ok? Es posible que lo haga, es posible que sea un poco más hundido y que no lo alcance a hacer, pero es una posibilidad. Listo. Ahora, acá podría incluso tener un poco más hacia adelante esta ceja. Creo que me gustaría que estuviera un poco más adelante y que el tabique no estuviera tan hundido. Listo. Entonces, cuando vamos a dibujar los iris, al igual que cuando dibujamos los iris de frente, tenemos que tener en cuenta que parte
del iris queda cubierta por el párpado superior, entonces sale por la parte superior del ojo. Este iris no es completamente circular, es ligeramente ovalado porque el ángulo ya empieza a aplastarlo un poco en X. ¿Listo? Los ojos proyectados más o menos en la misma dirección y la pupila no la va a estar muy bien centrada en vertical, pero en horizontal va a estar ligerísimamente desplazada hacia adentro del rostro, para enfatizar que es una parte cóncava y que tiene una cierta profundidad. Listo. Bueno, acá hacia adentro del rostro irían los lagrimales. En este momento pues no alcanzo a dibujar bien el de acá porque posiblemente quede cubierto por el inicio del tabique, pero este sí que se vería. Iría después de este punto, voy a aplastar un poco esta curva, quiero que esté un poco más cerrado el párpado inferior. Listo. Es posible que en los primeros planos haya una cierta visualización del grosor del párpado. Y los pliegues del ojo irían o corresponderían más o menos a una ubicación del globo ocular que estaría un poco desplazado hacia atrás en comparación con la apertura del párpado como tal, ¿sí? Es decir que los pliegues estarían un poco más hacia atrás porque esta es la apertura que permite que el globo ocular esté proyectado. El resto está cubierto por la piel, por los músculos, el hueso, pero aquí estaría el globo ocular y esta es la pequeña abertura del pliegue de piel que permite que el globo ocular quede expuesto hacia afuera. Estaría más o menos acá. Listo. Creo que este ángulo de la nariz está demasiado fuerte, voy a suavizarlo un poco. Voy a mover un poquito este iris que creo que me está quedando con un poco de estrabismo. Y creía que está más o menos bien. Reviso que las alturas sean iguales. Es muy importante mantener esta revisión. Acá por ejemplo este ojo lo puedo aplastar un poco más. De acuerdo. Ahora, este pliegue lo dibujaría yendo más o menos conforme la marca del globo ocular. Ahí estaría el dibujo del párpado y es posible que medianamente se marque un poquito el pliegue del párpado inferior, pero también es posible pues que no. A veces se da, a veces no. Listo. Ahí estaría más o menos la estructura básica de estos ojos. La estructura básica de la ceja, como ya les dije, es una línea ascendente, una línea descendente, tiene una cresta, pero no es más. Es realmente un rasgo facial sumamente sencillo que podemos ya empezar a hacer de una manera más rápida, ya que hemos ganado una cierta experiencia con el dibujo de la figura humana en las otras vistas. Este lagrimal de pronto está un poco exagerado, lo voy a hacer más pequeño. Creo que ahí está algo mejor. Esto reviso que la distancia sea la correcta. Me parece que el ojo están un poco pegados en este ejemplo. Lo ideal sería que estuvieran un poco más separados, pero lo dejaría así por ahora y más bien cuando lo haga aplicado ya en el rostro general, que tenga una visualización mucho mejor de las distancias, pues lo hago un poco mejor en su separación. ¿O no? Hagámoslo mejor de una vez. Tienen que ser una pizca más separados, entonces voy a mover un poco este ojo en su totalidad. La parte más ancha más hacia adelante, se vería un poco el párpado, se vería aquí el iris.
Reviso que la distancia sí sea más o menos un ojo entre los dos ojos, que me habían quedado muy pegados. No lo había notado sino hasta cuando ya estaba más o menos definido el ojo, pero creo que ahí estaría un poco mejor. Listo. Y ahora las pestañas tendrían una proyección de la siguiente manera. Las de este ojo, se puede que algunas de estas todavía se proyecten hacia afuera, pero mayormente se van a empezar a proyectar hacia adelante. Listo. Sin embargo, las de este ojo estarán aún más proyectadas hacia adelante. Su proyección hacia adelante es mucho más evidente que las de este ojo, ¿sí? No es como cuando teníamos el ojo de frente, que las de este ojo se proyectaban hacia afuera y las de este afuera, no. En este ambas van a proyectar hacia este mismo lado, ¿sí? Solo que en este, más o menos por acá, estarán proyectadas hacia el observador y es posible que solamente algunas de las que estén más hasta este extremo se proyecten hacia ese lado, pero no mucho. Principalmente se van a proyectar hacia el frente. Listo, entonces esto ha sido más o menos escueto porque pues no quiero hacerle un detalle muy geométrico. Ya tenemos que tratar de empezar a hacer una especie de definición un poco menos acartonada, tratando de autocorregirnos constantemente según la percepción y el criterio, y no únicamente dependiendo de la métrica, ya que ahí la métrica podría empezar a engañarnos. Además, que como ustedes pueden observar en el mundo natural, todas las personas tienen diferencias, por lo tanto, si todos los rostros fueran métricamente medibles con extrema precisión, pues todo el mundo tendría exactamente la misma cara. Acá existen ciertas variaciones, por lo tanto también el criterio y un poco de un sentido crítico de observación y de ajuste en tiempo de producción, pues va a ayudar a mejorar la calidad del trabajo. Entonces, si bien partimos en un principio de una revisión muy geométrica de los elementos, ya acá no lo estoy haciendo tan geométrico porque ya empieza a ser un poco menos pertinente, se empezaría a volver demasiado acartonado trabajar aún con elementos tan geométricos. Listo, entonces ya que aquí tenemos más o menos esta revisión de más o menos cómo es la forma del ojo, dónde se ubica el iris, dónde se ubica el párpado, dónde se ubican las cejas, ya tenemos aquí esta forma. Entonces con el lápiz vamos a revisar y a definir un poco mejor esta forma del ojo. Listo. A mí no me gusta trabajar con formas completamente circulares, entonces acá el borde del párpado trato de aplanarlo un poco en la parte de arriba, que tenga algunos ángulos adicionales que me parece que enriquecen un poco el trabajo de dibujo, y trato de, ya que es un primer plano, de que el párpado tenga algo de grosor. Listo. No quiero olvidarme de ese asunto. Sin embargo, el grosor del párpado es más notorio de este lado que de este lado en ambos ojos, de este lado que de este lado. Entonces también tendré esa partecita en cuenta. La pupila un poco más hacia dentro del iris. Acá me había quedado un poco descentrada, aquí iría mejor. Y el iris se oscurece más en la parte de arriba que en la parte de abajo,
porque es un elemento cóncavo y la luz le da de una manera diferente. Acá quedaría más luz. Listo. Ok, ahí irían algunas de estas sombras. Puede que acá haya un poquito de sombra también. Debajo del párpado. Aquí en el párpado inferior pues, va más sombra, el párpado superior va más iluminado porque le da la luz directamente, pero justo arriba hay un espacio que da hacia abajo, que este queda bien sombreado. Muevo las cejas con pelitos que van inclinándose cada vez más hasta la cresta, y en la cresta hay una dirección diferente para estos pelos. Y por último haría las pestañas. Las pestañas, como les digo, están más proyectadas hacia adelante que en la vista frontal, ¿sí? Más proyectadas hacia adelante incluso en este ojo que en este. Entonces empiezan a enderezar un poco. Entonces sí están proyectadas hacia adelante, pero están más proyectadas hacia el observador. Este punto sí están más proyectadas hacia adelante. Y parte de este ojo podría tener algunas de las pestañas proyectadas hacia el otro lado.
Entonces este sería más o menos el esquema de los ojos. Va a quedar mucho mejor cuando lo apliquemos al rostro. Listo. Ahora revisemos el básico de la boca. Entonces la boca, como lo habíamos visto acá, tendría una guía más o menos así, con unos límites marcados más o menos por el centro del ojo, aunque se supone que no deben quedar hasta el centro del ojo, sino un poco antes, el final. Entonces quedaría con una marca más o menos de esta manera, ¿sí? Esta boca no pertenece a estos ojos, pues no se vayan a confundir. Creo que mejor lo voy a hacer en otra hoja para evitar esa confusión. Listo. Partiría entonces de una curva así. Ok, entonces en esta curva, donde claramente la mitad que está más cerca de la tangente de rotación tiene una distancia menor, nos va a servir para dibujar acá bien la boca. Listo, entonces aquí iría el bulto central de los labios superiores. El filum iría en diagonal, haciendo una especie de U ahí. Aquí podríamos marcar uno de los bultos del labio. Aquí podríamos marcar el otro. Listo. Se salen un poquito o quedan más expuestos hacia afuera que los bultos del labio inferior. Aquí haría un bulto para el labio inferior. Este labio inferior, como habíamos visto en la vista de perfil, queda más metido dentro del rostro, menos proyectado. Entonces el labio superior queda más hacia allá, el labio inferior queda más hacia allá, solo un poco. Entonces el centro del labio superior es este, pero el centro del labio inferior es este. Entonces acá haría el otro bulto y ahí tendríamos más o menos el esquema necesario para dibujar la boca. A ver que esta altura sea igual, no vayan a quedar muy desfasados en altura. Marco las comisuras, el filum y esta muesca que quedaba debajo del labio inferior antes del mentón. Listo. Entonces el labio superior queda más sombreado que el labio inferior porque le da menos luz debido al ángulo en el que se proyecta hacia abajo. Y el labio inferior queda con más luz. Podría tener algunos de estos pliegues. Y listo. La oreja es igual a como la hemos venido dibujando para el rostro de perfil. Es prácticamente la misma, porque en el ángulo de medio perfil y en el ángulo de perfil realmente no se está viendo casi que ninguno de los dos la oreja completamente plena. De hecho es más posible que se vea plena en el medio perfil, dependiendo obviamente de la proyección de las orejas de la persona que se esté diseñando. Puede que algunas personas tengan las orejas un poquito más proyectadas hacia afuera, y en ese caso sí se vería muy fácilmente plena en este ángulo, pero es la misma. Entonces la oreja sería extremadamente parecida a la oreja que utilizamos para el rostro de perfil, pero la voy a hacer un poquitico, solo un poquito más aplastada que en el rostro de perfil, ¿sí? Igual empezaría desde una base más o menos diagonal, algo parecido a un huevo, pero esta vez lo vamos a hacer un poco más delgado por su proyección, ¿sí? Más o menos de esta manera. Y tendría un arco externo, un arco interno. El arco externo se mete dentro del arco interno. Acá hay un elemento que no recuerdo cómo se llama, que se une al arco interno.
Marco un poco el lóbulo, marco el grosor de este cartílago, puede que empiece a proyectarse un poco hacia afuera y que parte del arco externo quede cubierto por este grosor del cartílago, el arco interno, y aquí un hundido. Me gusta hacerle algunos ángulos y que esta parte del cartílago del arco externo sea más gruesa en la parte en la que se va a unir a la cabeza. Listo, entonces ahí tendríamos la base de la oreja y le voy a hacer las líneas y el volumen. Lobulito, y en esta parte podría tener algo de sombra del arco, también en la parte inferior de la oreja, y esta parte que ya está mucho más dentro de la oreja, más en profundidad, tendría aún más sombra, quedando solamente iluminada esta parte del arco. Pero todo esto ya viene muy oscuro, especialmente esto que ya está aún más en profundidad. Listo. Ahora ya tenemos la oreja, ya tenemos la boca, tenemos los ojos, las cejas, nos quedaría faltando la nariz, que siempre suele ser uno de los rasgos difíciles. Para dibujar la nariz de este medio perfil, tenemos los siguientes elementos. Tenemos que aquí parte de un punto, que es más o menos centrado a esta guía, un poquito más hundido. Tenemos que la punta está un poco más proyectada hacia este lado, ¿sí? Y con estos dos elementos, la guía central y las alturas base, vamos a tratar de ubicar los tres tipos de nariz que hemos venido dibujando hasta ahora. Entonces tenemos la guía, que es la altura de los ojos, la base de la nariz. Listo. Tenemos los ejes centrales del rostro, tres en este caso para hacer tres narices. Y tenemos que el origen de la nariz está un poco desplazado hacia dentro del rostro, en la mayoría de los casos. Creo que aquí en la que va a ser aguileña lo voy a hacer centrado, da igual. Y hago una bola para representar la punta. No tiene que quedar completamente del otro lado de la línea central. Eso dependerá de qué tan proyectada hacia afuera quieran dibujar la nariz. Hay algunas narices que incluso siendo como medianas, respingadas o aguileñas pueden estar más proyectadas hacia afuera o menos, ¿ok? Y la aguileña la voy a hacer un poco más abajo. Listo. Aparte de esta punta también estarían los arcos nasales. Los arcos nasales voy a tratar de hacerlos más o menos centrados a la guía. No del todo, igual pues el arco nasal que está proyectado más hacia la tangente de rotación pues estaría un poco más estrecho, pero aquí estarían más o menos los arcos nasales. Listo. Y con base en esto trataría entonces de dibujar la nariz, ¿ok? Entonces tenemos que en la vista lateral, en la vista de perfil, habíamos hecho una guía que se parecía a algo que tenía tres líneas. Listo. En una fosa nasal, y en la vista frontal teníamos aquí las comitas, los arcos nasales y el puente Botavic. Entonces estos son equilibrios y lo que vamos a hacer acá es un punto medio. Entonces tenemos las guías de los arcos nasales, las de las puntas, listo, y las del origen. Con base en eso y con base en estas guías de la nariz
cómo sería la nariz de frente, de perfil, y cómo sería la nariz de frente, voy a tratar de hacer un punto medio para representar esta figura. Entonces, esta punta, donde cambiaba el ángulo, vendría más o menos acá. A partir de acá se dibuja la manzana, más o menos. Y aquí estaría como esta partecita inferior de la nariz. Vamos a tratar de hacer un esquema parecido para esta nariz. Entonces, vendría dos líneas en lugar de una para marcar esta descendente original del tabique o el puente nasal, más o menos así. Luego dos para la punta, más o menos en este punto. Y luego dos para la base, que en este momento quedan alineadas. ¿Listo? En esta punta de acá, en esta parte, iría más o menos la manzana. Les había mostrado la otra vez. ¿Listo? Y por acá estarían los arcos. Es posible que de este arco no se alcance a ver mucho, solo un poco. Tampoco la fosa que iría acá, pero este sí se alcanza a ver algo la fosa. Entonces la fosa se dibujaría como una coma que se puede unir al arco nasal. ¿Listo? Pues tiene un pequeño revés. Esta es la forma estructural básica para esta nariz de medio perfil, pero la podríamos hacer un poco más interesante añadiéndole algunas curvas, detalles y sombras. Por ejemplo, acá la voy a anchar un poco, acá la voy a estrechar un poco. Voy a tratar de solo insinuar la forma de manzana en este punto y redondeo un poco las esquinas. Y es importante que no haya tampoco tramos como robóticos, poligonales, sino solo como un punto medio entre lo redondo y lo anguloso, pero no me puedo decantar completamente por solo uno de los dos. Este arco nasal se alcanza a ver un poco, no creo que se alcance a ver mucho la fosa en este punto. Listo, y se alcanzaría a ver esta fosa nasal. Y este arco. Entonces, esta parte iría bien sombreada, la parte que da hacia abajo de la nariz iría bien sombreada. Tal vez tenga un poco de sombra proyectada, es posible. Y tendría algo de sombra a los costados, pero una sombra muy sutil. Más o menos por acá también con sombra este pliegue que se encuentra entre las mejillas y los músculos de la boca. Listo, entonces esta podría ser más o menos la representación de una nariz promedio para el medio perfil. La nariz respingada tendría este punto un poquito más alto, y en lugar de tener estas líneas rectas, pues tendría curvas hacia arriba. Acá, como estoy tratando de seguir el mismo método, dibujo dos, pero en realidad cuando tenga el dibujo pulido solo dibujaría la masa exterior. Dos líneas para la punta, poco más gruesas, más separadas en este caso, y la base un poco en diagonal. Listo, también con dos líneas. Luego las fosas nasales acá seguirían teniendo la forma de coma, pues estaría un poco más levantada. Listo, ok, y aquí vendría este arco nasal. Entonces podría ser que, dependiendo de cómo ubique este arco nasal y cómo ubique este, en este punto se pueda ver algo de la fosa. Yo creería que podría insinuarse un poco una pequeña proyección de la fosa por acá, pero muy sutil. Listo. Acá se marcaría un poco la punta de esta manzana, pero solo anchándose un poco acá. Listo. Entonces esta nariz, cuando la termine de definir, va a ser mucho más redondeada y no va a tener todas estas marcas. De hecho, este lado es muy poco probable que se marque. Marcaré principalmente el de este lado y lo trataré de hacer redondeado. Redondeo bastante esto. Un poquito acá.
y lo que sí dibujo es la fosa nasal y el arco. Listo, un poco de sombra. Más sombra en esta parte inferior. Y se podría marcar algo de sombra en los costados, pero muy sutil. Listo. Sería una nariz muy parecida, un poco más respingada. Listo. La que sigue sería la nariz aguileña. Tendría un esquema muy semejante, pero este sería una guía convexa en lugar de una cóncava. Llegaría a este punto. Estas líneas quedarían casi planas y luego las dos líneas que le seguirían serían convexas, pero obviamente no se vería la de acá porque estaría al otro lado. Luego esto se uniría al arco nasal, que estaría acá. Listo. En esta parte vendría la manzana que hemos venido dibujando en algunas y quedaría más o menos así el esquema. Ya al hacerle un poco más de detalle se pueden empezar a ver algunos asuntos un poco mejor. Por ejemplo, termino de dibujar la punta, hago un poco más estrecho el tabique en este punto, un poco más ancho en este punto. ¿Listo? Cuando dibuje el arco, este tiene un retorno un poco más marcado que esta nariz. Se redondea un poco acá. Lo voy a separar un poco de la punta para que se note mejor la forma de la nariz, pero esencialmente sería algo como así. De este lado vendría algo de sombra, de este lado vendría algo de sombra. Toco estas comisuras, estas líneas de expresión. Listo. Y vendría una sombra principalmente fuerte en esta parte inferior. Con algo de sombra acá. Esta nariz puede dejar más sombra proyectada. Listo. Pero esa sería básicamente una gama muy básica de las narices que se podrían tener en cuenta para el medio perfil. Listo, entonces ya tenemos las narices, tenemos la oreja, tenemos los ojos, tenemos la boca, tenemos el esquema básico. Entonces voy a dibujar dos esquemas casi iguales a este y luego voy a modificar uno de los esquemas para que esté un poco más afeminado, que tenga un carácter más femenino a partir de simples ajustes, un poquito más fino el maxilar, un poquito más respingada la nariz, un poquito más delgadas las cejas, ¿de acuerdo? Esos detalles, un poco más delgado el cuello. Pues primero parto de uno igual, hago las modificaciones y luego integro estos rasgos que ya hemos visto para poder dibujar de manera completa un rostro de medio perfil masculino y uno femenino, ¿de acuerdo? Ese es el paso que sigue a continuación. Ahora, con base en estas dos guías que tratan de representar un rostro lo más parecido posible para ambos, voy a tratar de hacer que uno de estos rostros quede con un carácter más o menos masculino y el otro con un carácter más o menos femenino. Procuré que fueran parecidos, obviamente no quedaron exactamente iguales porque no soy una máquina de copiado, pero tienen unos esquemas que conscientemente traté de que se parecieran lo más posible. ¿Listo? Entonces voy a hacer algunas pequeñas modificaciones estructurales para afeminar más uno de los dos rostros y que el otro quede lo más masculino posible. Este será el rostro masculino, este será el rostro femenino. En este momento ambos tienen un carácter algo masculino, pero a partir de estas pequeñas modificaciones estructurales haré que uno de los rostros quede más femenino. Listo. Entonces, estas modificaciones son mínimamente estructurales. Una de las básicas es que el mentón ya no tendría una estructura tan amplia, sino que tendría una estructura un poco más aguda y fina, ¿sí? Más pequeña, lo cual afinaría mucho el dibujo del maxilar.
el maxilar quedaría un poco reducido en este sentido. ¿Listo? El ancho del cuello también sería un poco más reducido y no tendría una marcada manzana de Adán como medianamente se insinuó en esa cosa, sino que tendría simplemente un cuello adelgazado, más o menos liso. ¿Listo? Otro elemento que podría afeminar esta estructura sería la nariz. No trabajaría con una nariz tan recta o aguileña, sino que podría ser una nariz un poco más delicada. Una nariz respingada podría favorecer la feminidad del rostro. ¿Listo? Voy a hacer este cuello un poco más hacia adelante. Los ojos un poco más abiertos. No más grandes, solo un poco más abiertos. Que la boca no sea muy grande. Y las cejas, cuando las haga, pues serían un poco más delgadas y un poco más curvas. Con estos rasgos puedo destacar un rostro marcadamente femenino. Entonces tendremos el rostro masculino, tendremos el rostro femenino, cuyas diferencias estructurales son pequeñísimas, y ya el resto del ojo vendría a ser principalmente una cuestión. El resto del rostro vendría a ser construido en su masculinidad o su feminidad a partir de pequeños detalles. Algo que no he revisado muy bien hasta ahora sería la línea de pelo. Entonces en ambos aquí habría una especie de área del parietal, la cual siempre va cubierta de pelo, y esta guía con la que empezamos a ver el rostro también me ayuda a saber dónde empezaría el pelo. Tendría que curvar una parte para encontrar las entradas, ¿sí? Que tengan una forma curvilínea de esta manera, y más o menos ahí estaría ubicada el área a partir de la cual podría empezar a crecer el pelo. Entonces trabajemos con esto. Primero haré el rostro masculino y luego el rostro femenino. Empezaré por los ojos. Tendrían el iris más o menos en esta dirección. Y trataré que sean un poco angulosos. Como les había dicho, cuando hice el esquema sentía que me habían quedado un poco juntos y que lo iba a tratar de mejorar acá. Creo que aquí ya están lo suficientemente separados. Dejan contando todos los detalles una separación adecuada de un ojo entre ellos y se va a ver mejor. Como está tan distante, es un plano más general, es un primer plano, acá no le voy a hacer pestañas. En planos más cercanos sí que tendría, pero no desde este punto de vista, y tampoco está la distancia suficiente para hacerle detalles como el grosor del párpado. Hago la nariz y las cejas gruesas a partir de estas líneas, recordando la cresta donde el pelo cambia de dirección.
Para hacer la boca necesitaría dibujar los bultos. El labio superior es más oscuro que el labio inferior. Escribí una sombra. Escribí la oreja. El maxilar lo hago un poquito más hundido dentro de las facciones para que se note un poco más el pómulo. Moñuelo. Posible que se le haga algo de papada. Listo. Las sombras que básicamente tendría este rostro entonces estarían distribuidas de la siguiente manera. En el mentón habría algo de sombra en la parte inferior. De este lado del rostro vendría bastante sombra, que se fundiría gradualmente con algunos de los otros rasgos. Debajo de este párpado iría sombra, acá iría sombra, acá en esta parte de la nariz iría sombra. Esta oreja en general la voy a hacer un poco en penumbra, porque estar del lado oscuro del rostro, donde estaría la mayoría de la sombra, pero igual tendría sus propias sombras interiores. Un poco de sombra a los costados de la nariz. Y un poco de sombra proyectada del cuello, un poco de sombra proyectada de la cabeza sobre el cuello. Si me disculpan, me voy a acercar para poder ver los detalles de los iris, que no alcanzo a verlos desde esta distancia. Listo, ahí estaría mejor. Ok, pulo un poco la ceja para que no se vea tan despeinada.
Aquí iría el filum, no lo había dibujado bien. Hago un poco más de sombra acá en las comisuras. Enfatizo un poco esta sombra de acá. Y este es más o menos un rostro masculino en medio perfil, con unas métricas correctas, una aplicación más o menos correcta en los detalles, y le voy a hacer un poco de pelo. Este elemento de acá está un poco exagerado, lo voy a restar. Listo, y por último le voy a hacer un poco de barba.
Listo. Ahora voy a hacer el rostro femenino, que es esencialmente la misma estructura base, con muy pocas diferencias, pero con ciertos detalles superficiales que lo hacen directamente femenino. Entonces, empezaré por los ojos. Los ojos realmente no tienen marcadas diferencias más allá de hacerle las pestañas más evidentes. En este ángulo alcanzarían a verse para la mujer, no tanto para el hombre. Eso en consecuencia que normalmente, no siempre, las mujeres se maquillan las pestañas. Haré la nariz más o menos respingada. Listo. Haré los bultos necesarios para dibujar la boca. Estos labios los haré un poco más oscuros que en el hombre y de todas maneras trataré de conservar la volumetría que ya habíamos revisado, en la que el labio superior queda más oscuro que el labio inferior. Además los voy a hacer un poco más gruesos. Creo que le puede dar un toque de carácter más femenino hacerlos un poco más gruesos. Sobre las comisuras. Y ahora voy a tratar de hacer las cejas. Las cejas las voy a hacer casi definida por volumen. No trabajaré al principio la textura de pelo, esa se la incluiré después para poder que queden bien curvas y definidas. Incluso podrían hasta parecer maquilladas debido a que estarán principalmente construidas por este sombreado. Igual si le voy a hacer la textura de pelo, pero no haré la ceja únicamente con textura de pelo como las otras, aunque primero hago esta sombra o esta forma de ceja en oscuridad y ya luego sí la texturizo. Listo. Ok, tomas separadas.
Creo que están quedando bien. Ahora voy a hacer las pestañas de los ojos que me había quedado faltando ahora, proyectadas hacia adelante. De acuerdo. Haré la oreja, aunque es posible que luego se la cubra con pelo. Con un arete. Y voy a hacer más o menos la silueta del rostro, redondeando. Tiene estas formas donde está el pómulo, la forma de la ceja, pero más redondeadas, más suavizadas. Estas curvaturas también ayudan un poco a enfatizar la feminidad de este rostro. Y termina en punta. Creo que puede ser un poco más delgado el cuello incluso. Ok, revisaré algunos de los volúmenes que le podía hacer. Luego la nariz. Aquí se hace un poco de sombra. En esta parte de acá. Creería que hay algo extraño aquí con este ojo. Tal vez deba subirlo un poco. Se me disculpan, me voy a acercar para poder ver el ojo a detalle. Listo. Dibujar a la distancia necesaria para no atravesarme a la cámara me cuesta muchísimo trabajo porque soy muy miope y realmente no alcanzo a ver bien mis dibujos sino cuando estoy realmente cerca de ellos. Entonces creo que podría hacer todo esto que les muestro mucho mejor si me pudiera acercar verdaderamente al papel, pero es lo que hay. Listo. Está bastante oscuro, se va aclarando a medida que va hacia afuera. Un poco de sombra aquí, la ojera, pero se hace sombras del otro lado, como si estuviera medio sonrojado. Sombra debajo del mentón, debajo del labio inferior y debajo del mentón, y un sombreado más suave del costado.
Permítanme revisar de nuevo de cerca. Bueno, y luego trataría de dibujarle algo de pelo con algunos de los principios de pelo que ya hemos visto, que se origina hacia arriba. Más o menos. Acá el pelo genera un poco más de sombra, entonces queda más cubierto esta parte. Y pronto un poquito más marcado acá el pómulo. Les recomiendo nunca difuminar con los dedos. Y cuando tengan tiempo, todo lo que estoy haciendo acá con una especie de sombreado muy texturizado por las líneas, pues debe pulirse. Solo que en este momento, por agilidad, no lo estoy haciendo, pero sí debería ser. Aunque si lo hiciera, me tardaría muchísimo más. Y ya que solo es una explicación, pues no se puede. Lo ideal es hacerlo. Listo.
Entonces acá tenemos una guía básica muy por encima de cómo se podría dibujar el medio perfil basado en un principio en geones para el rostro masculino y femenino de una persona adulta del canon occidental idealizado de Andrew Loomis, y un poco interpretado por mi propia experiencia como ilustrador, que yo tengo un estilo que es un poco más cercano a la ilustración fantástica y al cómic que al realismo, pero que tiene un principio fundamentado en los elementos de Andrew Loomis. Entonces ustedes van a hacer ya su propia interpretación. Deben hacerlo hasta que les salgan rostros realmente bellos, que estén construidos bien, que se vean armoniosos, que no tengan ambigüedades extrañas. Si deben hacerlo varias veces, lo hacen varias veces, pero tiene que quedar muy bien, ¿sí? El dibujo es una destreza y solamente se alcanza un dominio de ella a través de la repetición. A dibujar se aprende dibujando y es su turno de dibujar, así que adelante.